tal? Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestra nueva reunión virtual del día de hoy. Esperamos que se encuentren todos bien. Comenzamos con una pequeña oración. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí el día de hoy congregados de esta manera a través de una transmisión, Padre. Porque nos permites tener ese momento de bendición, Padre, que tienes hacia nosotros. Y también tenemos este momento de alabanza hacia ti, Padre, con el cual también agradecemos todo lo que has hecho por nosotros hasta el día de hoy y lo que seguirás haciendo. Te pedimos que también nos permitas estar atentos a la prédica del día de hoy para poder tener esa gran bendición que tienes también para nosotros el día de hoy con todo el amor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Eres santo, eres grande,
cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, a luz de hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él.
Hola, es un gusto volver a estar en contacto con todos ustedes. Este día estaremos hablando sobre el tema del contentamiento y del gozo basados en Filipenses 4, del 8 al 13. Le ruego a Dios que me capacite, que me dé la gracia, la sabiduría, la iluminación que necesite para poder servirle a Él, servir a su pueblo de una manera efectiva. Y vamos a esperar que el Señor nos responda a esta oración y que pueda servirlos de una manera eficaz. Así que bueno, antes de empezar quisiera compartirles que hace un momento platicaba con un amigo mío contándoles que yo, estando preparándome para este tema, yo mismo he sido probado minutos antes de todo esto. Y puede uno ver cómo es que hay situaciones que nos roban la paz, que nos inquietan y de momento no tenemos muchos argumentos, muchas salidas según nosotros. Pero bueno,
el Espíritu de Dios me guió para orar y poder poner en manos de Dios mis inquietudes, mis pendientes. Y aquí estamos delante de ustedes y yo espero que en fe, que con la paz que el Señor nos da. Así que bueno, quisiera empezar diciendo que la autolástima, como mencionábamos en el sermón anterior, la autolástima, la ingratitud, el descontento, no glorifican a Dios, como sabemos, pero además sí nos afecta, nos abruma y nos roba la paz y el gozo. Como le sucedió, recordaremos al pueblo de Israel, que deben haber estado muy contentos, felices de haber sido liberados del yugo, de la esclavitud de los egipcios. El Señor en su misericordia los liberó y eso debió haberles provocado un gran gozo. Sin embargo, unos días después los vemos muy afectados, muy frustrados, muy contrariados, deseando que el Señor los hubiera dejado morir en Egipto, a pesar de que allí estaban en esclavitud. Como también podemos ver a Amán, lo vimos también en el sermón anterior, cómo es que perdió el gozo en un momento, esperando él que se le rindiera una caravana de respeto. La persona no lo hizo y entonces él se enfureció y quiso matarlo. Todas esas cosas pasan en nuestra mente y podemos recordar cómo es que Eva también fue engañada por la serpiente y empezó a desear algo que no le correspondía, algo incluso que se le había prohibido, que era comer del árbol que Dios les había dicho que no podían comer. Así que podemos ver cómo es que el enemigo viene a nuestras mentes y puede llegar a abrumarnos, puede incluso manipular nuestra mente si nosotros lo permitimos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos que se derivan de ahí. Permítanme contarles un testimonio personal, espero ser muy breve con estos par de testimonios. En una ocasión había perdido yo el sueño y me sentía atemorizado, me sentía muy inquieto porque había perdido el contacto con uno de mis hijos que estaba en el norte de Estados Unidos estudiando y trabajando, y estaba él en una área de ese país que el invierno es sumamente crudo y muy difícil, y él en los espacios que tenía después de la escuela trabajaba en una compañía donde distribuían pisos y a él le tocaba entregar los pedidos. Y estábamos viendo las noticias como que estaba terrible la nevada por aquel tiempo y mi hijo de 18 años en aquel tiempo no tenía toda la experiencia que puede tener un conductor de muchos años. Así que empezó a entrar una serie de pensamientos a mi cabeza, temores. Yo realmente me sentía frustrado, no puedo negarlo, y sobre todo ver que mi esposa reposaba y dormía plácidamente y no lograba comprender. Llegó un momento en que yo incluso tal vez pude haber reclamado al Señor, pero ¿cómo es posible que esta mujer duerma tan plácidamente y yo me sienta de esta manera, angustiado, temeroso? Y la respuesta que yo siento que Dios me dio es que yo quiero que tú estés descansando así como ella está descansando, porque ella está descansando en mí, confiando en mí, dependiendo de mí. De una manera sobrenatural y milagrosa, el Señor derrama de su gracia sobre mí y me permite dormir tranquilamente y al siguiente día saber que mi hijo había estado seguro y sin ningún riesgo. Les comparto esto porque todos estamos expuestos a poder sufrir o batallar una experiencia como esa, y por eso necesitamos saber qué debemos hacer con estas circunstancias, cómo manejarlas. En otra ocasión me tocó tener una experiencia que me pareció difícil.
y yo lo considero que era triste porque había un espíritu de miseria en mi persona, y recuerdo que la iglesia se estaba preparando para ir a una serie de conferencias, y cuando me preguntaron a mí que si yo iba a ir, yo respondí no, yo no puedo ir, y no puedo porque los gastos y ese tipo de presupuestos es prohibitivo para nuestras finanzas. En otras palabras, yo no tengo dinero para ir, y si no tengo dinero, pues no puedo ir. Yo no estaba proyectando ninguna fe, ninguna esperanza. Era un espíritu de miseria que me tenía de alguna manera atrapado, avasallado. Y yo no me daba cuenta hasta que un pastor, un hombre de Dios que tenía una gran experiencia en principio con el Señor, con su obra, había plantado muchas iglesias, un hombre con mucha sabiduría, con mucha unción de Dios, y me acuerdo que me dijo, lo que yo percibo es un espíritu de miseria, déjame orar por ti. Y cuando este hombre oró por mí, yo sentí que Dios había hecho algo en mi corazón y me había liberado de ese espíritu de miseria que me permitía decir siempre, o me empujaba a decir, no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Esto no es posible, esto no es posible. Así que a partir de ese tiempo en que yo declaro que el Señor me liberó de esa postura mía que no le da gloria a Dios y que no da un buen testimonio, especialmente para un hombre de fe, el Señor me liberó y empezaron a suceder una serie de eventos en los que Él me mostró su poder, su gracia, su misericordia, su provisión, y lo ha hecho hasta la fecha. Pero es en nuestra mente donde ocurren todas esas cosas, y si no estamos preparados para eso, entonces ese tipo de pensamientos pueden llegar a deprimirnos, podemos llegar a sentir ingratitud, perder el contentamiento y sentir esa autolástima que mencionábamos hace un momento, y por tanto sin paz y sin gozo. Pero vemos cómo es que Pablo, lo mencionábamos en el sermón anterior, cómo es que este hombre, un hombre que usaba el Señor poderosamente. ¿Cuál era el secreto de Pablo? ¿Cuál es el secreto que él tenía para tener paz y para tener contentamiento? Bueno, Pablo estaba enseñado y él había aprendido de la escuela del sufrimiento. Recordemos cómo es que en el sermón anterior mencionamos todas las cosas, los naufragios, los sufrimientos, los azotes, el hambre, el frío, todo el sufrimiento que él había pasado. Así que el secreto de él es esa escuela que él había tenido, la escuela del sufrimiento, y la gracia de Dios sobre él para enseñarle que él tenía cuidado de Pablo como lo tiene también de nosotros. Y eso era suficiente para él para mantenerse con contentamiento, con paz, con gozo. En el verso 8 de Filipenses 4 que mencionamos hace un momento, vemos que dice, ¿en qué pensemos? Y esto es parte del secreto, porque dice, en todo lo verdadero, en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honroso, en esto, no nomás dice piensen, en esto mediten. Esa es parte de la clave, parte del secreto, y enseguida dice, practiquen lo que les enseñé. Vivir se refiere él a que aprendamos a vivir sustentando nuestra vida en la verdad. Y dice enseguida, y el Dios de paz, que es lo que perdemos, estará con ustedes. En otras palabras, la paz y el gozo que es fruto del Espíritu Santo no lo perderemos si nosotros vivimos nuestra vida sustentados, puestos sobre la roca, sobre la verdad de nuestro Señor. Hay muchas frases y no las mencionaremos, por supuesto, todas, pero algunas sí. ¿Cómo es que no es extraño escuchar? No puedo. Es que yo no sé hacer eso. Yo no podría jamás. Yo soy incapaz. O tal vez yo no soporto esto o yo no soporto a este.
O yo no soporto tal situación. No puedo, soy incapaz, no soporto. Son algunos de los engaños que el enemigo trae a nuestra vida y planta en nuestra mente, que es donde se gestan todas esas dudas, toda esa incertidumbre, toda esa autolástima, toda esa ingratitud, todo ese descontento. Yo no puedo, soy incapaz. Cuando Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él no se refiere a todo así literalmente, porque lo que estamos viendo que él se refiere a cosas que son prudentes, cosas que son bíblicas. Fíjense cómo dice, todo puedo hacer, pues Cristo me sostiene, dice en otra versión. En toda circunstancia, esa es la verdad. Lo que el enemigo nos trae, el no puedo, el soy incapaz, el jamás podré, eso es una mentira, porque la verdad nos dice claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O en otra versión, como mencionamos, a todo puedo hacer frente, pues Cristo me sostiene. ¿Cuándo? Siempre. ¿En qué condiciones? En toda circunstancia. Al decir todo esto, Pablo se refiere a que es lo prudente, como dijimos hace un momento, lo bíblico, lo que podemos siempre y siempre vamos a poder. ¿Cómo qué? Como cumplir con su ley, obedecer la palabra, buscar, proyectar el fruto del Espíritu Santo, luchar contra la carne, contra el enemigo, contra las tentaciones y crecer en carácter para dar un buen testimonio y darle gloria a nuestro Rey, Señor y Salvador. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, es decir, unido a Él, dependiendo de Él. Es decir, hablando de lo que es su voluntad, lo que Él tiene preparado para tu vida, sea cual sea su plan en nuestra vida, sus propósitos, sus designios, porque unido a Él, Él te dará el poder para hacerlo, para lograrlo. Después de esa oración que yo recibí, donde yo siento que Dios me liberó, yo le pedía, Señor, yo no tengo recursos. ¿Puedes tú proveerme? Y de una manera sobrenatural, milagrosa. El Señor se encargaba de proveerme para poder ir a estas conferencias y a una serie de cosas que yo estaba necesitando, que mi familia necesitaba. Nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado, porque unido a Él, Él siempre nos da el poder para lograr lo que nos ha encargado o lo que son sus designios. Y cuando hablamos de todo lo puedo, estamos hablando de poder. Yo quisiera poner un ejemplo como ilustración, esto como una analogía de la fuerza motriz de un tren. Vamos a describirlo. Por ejemplo, muchos conocen que hay un tren que atraviesa desde la costa hasta Chihuahua, que se conoce como el Chepe y tiene 2 máquinas, 6 carros para 60 pasajeros cada uno, un carro bar y un carro restaurante. No es cualquier cosa, es muchas toneladas lo que va jalando esa máquina. Recorre 654 kilómetros de ida y otros de regreso. Tiene que pasar por 84 túneles, 37 puentes, incluso áreas que tienen 3 niveles de altura. Y al final tiene 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un extraordinario poder de arrastre y de frenado. Y claro, como todo ferrocarril, está diseñado para rodar sobre las vías que fueron preparadas para eso. Y en este caso, si lo pudiéramos aplicar, esta analogía, es que su palabra y el Espíritu Santo son como esas vías. Esas son las que nos sostienen y nos llevan. Muchos no creen poder.
Y así lo declaramos, como yo lo hice y lo he hecho algunas ocasiones hasta que el Señor me corrige. No puedo. Creemos no poder lograr metas, sueños, cambios, incluso el llamado de Dios en tu vida. Pero la verdad es que mientras nos mantengamos sobre las vías, vamos a poder llegar a un buen puerto. Yo quisiera permitirme compartir un breve testimonio muy sintetizado de una persona que fue llamada a las misiones y fue a Marruecos. Hubo muchos retos que no vamos a mencionarlos todos ahora, pero pues uno de los retos fue la cultura tan diferente, las creencias, las doctrinas tan distintas, los peligros tan tremendos que había que enfrentar ahí. Y el Señor la sostuvo porque ella buscaba cumplir la voluntad del Señor y hacer los planes que Él tenía para ella. Incluso hubo un intento de homicidio con ella. Un grupo de personas con espadas, con cuchillos, y Dios la libró de esta situación. ¿Por qué? Porque ella estaba dependiendo del Señor. Era una obrera y sigue siendo una obrera del Señor. Una persona que depende de Él y que tiene la palabra como guía y el Espíritu Santo guiándola. Así que ella está sobre la vía, por tanto, es una persona que siempre va a cumplir lo que el Señor le ha encargado. Y no solamente eso, también tuvo un reto muy grande de salud, un padecimiento de alto riesgo, y salió en victoria. ¿Por qué? Porque es una sierva de Dios, una mujer que depende de Dios, que confía en la verdad y no se deja engañar por el enemigo. Dios proveyó los medios, Dios proveyó los recursos, Él proveyó la capacidad, la fortaleza para que ella pudiera resistir las cirugías y ahora estar sana. Quiero poner estos ejemplos porque nos ayudan a ver qué sucede cuando nosotros dependemos de Dios y no nos creemos las mentiras que el enemigo trae o nuestros pensamientos negativos que no nos permiten avanzar. Otro testimonio también muy sintetizado es de una misionera que ha salido de Comunidad Cristiana para ir a atender a los tarahumaras. Ella sintió en su corazón que Dios le estaba llamando a servir a aquellos lugares donde el idioma es diferente, la cultura es distinta, las creencias son otra cosa, el clima es extremoso, la violencia del crimen está a la orden del día. Pero ella no dijo, no puedo, esto es imposible. Ella dijo, como esta otra misionera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si regresamos a la analogía del tren, puede viajar grandes distancias lleno de pasajeros o de carga. Si es un tren de carga, la potencia de su motor le permite subir grandes montañas, quizá más lento, pero nada lo para. Puede subir, puede bajar de velocidad y parar en cualquier momento, siempre y cuando esté sobre la vía. Pero algo chusco. Si ese tren pensara por sí mismo y un día decidiera apartarse de la vía, del camino establecido para tomar otro rumbo que le pareció mejor, apartándose de la vía, eso lo descarrilaría y sería catastrófico. Y ese poderío de ese tren, de esas máquinas, quedarían reducidas a chatarra por una razón, por haberse salido de la vía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto.
el depender de Dios. Y cuando Pablo decía esto, se refería a caminar en Cristo, en su palabra, en su voluntad, porque Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nosotros debemos seguir por esa vía, por ese camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No olvidemos que nosotros, cada creyente y miembros de una iglesia, somos miembros del cuerpo como iglesia y Él es la cabeza. Y obviamente el cuerpo debe obedecer a la cabeza. Por eso Él espera que nosotros actuemos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos, esos propósitos que Él tiene para nuestra vida. Su voluntad es como la vía del tren que nos marca el rumbo. Él es el camino y la dirección que debemos seguir. No hay otro camino. Pablo tampoco hay que considerarlo. Pablo no está diciendo que podemos hacer todo lo que queremos como nosotros queremos. Pero sí podemos hacer todo lo que es su voluntad de acuerdo a sus planes, a sus propósitos, a su designio que Él tiene para ese periodo de vida que nos ha concedido. Así sucedió con estas misioneras. Ellas siguieron esa guía, ellas siguieron esa vía, ellas siguieron ese camino. En el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, no significa, quisiera yo comentarlo, que vamos a tener un poder ilimitado. Eso no es lo que estamos viendo este día aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es porque Él tiene designios, Él tiene planes. No es para que tengamos un poder ilimitado para hacer lo que nosotros queramos. Sí nos capacita, nos fortalece, nos empodera, pero para hacer su voluntad, para cumplir con sus designios. Al actuar unidos a Cristo, guiados por Él, somos como el tren a toda marcha, imparables, como estas misioneras que acabo de mencionar. Imparables. Pero cuando nos apartamos, nos desviamos de esa posición gloriosa, saliéndonos de su voluntad, sea por pecar o sea por querer hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, fracasaremos. Seremos anulados. No llegaremos a ninguna parte y lo que hagamos no prosperará. Pero si nosotros permanecemos, y subrayo esa palabra, si permanecemos en esas vías, si me permiten ponerlo, esas vías divinas, con esas guías, la palabra, el Espíritu Santo, llegaremos a un destino. ¿Cuál? El que son sus propósitos, sus designios, sus planes para nosotros. Y ¿cómo no recordar? Creo que es un momento muy oportuno para recordar Juan 15:7 y cómo dice, una promesa tremenda, muy apropiada para este tema, y dice, si permaneces en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y será hecho. Permítame repetirlo, si permanecen en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Así que necesitamos asegurarnos siempre de que permanecemos en Él, permanecemos en su palabra permanece en nosotros, y todo lo que pidamos va a ser hecho, porque esa es la promesa. Pedid todo lo que quiera y será hecho. Quizá te estés preguntando ahora, sí, pero ¿cómo podemos saber con precisión cuál es su voluntad? Bueno, para conocer su voluntad es vital la disciplina, principalmente la disciplina de leer la palabra.
la disciplina de memorizar la palabra, de escudriñarla, de conocerla a fondo, porque así es como vas a conocer la verdad y la verdad nos hará libre, dice. Sabrás cuál es su voluntad, sabrás hacer lo que Él quiere que hagas y tendrás bases firmes para actuar cada día. Vivir conforme a su voluntad nos trae bendición, nos trae gozo, nos trae paz a nosotros y a Él le dará gloria. Y un ejemplo supremo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que recordáramos este pasaje donde dice, afligido, no abrió su boca para quejarse. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Veamos la sujeción al Padre en obediencia, en hacer la voluntad del Padre. Aún si recuerdan, le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso decimos que es el ejemplo supremo de obediencia de una persona que hace la voluntad de Dios. En Hebreos 10:9 dice, he aquí, hablando de esa obediencia y sujeción al Padre, ese hacer, continuar haciendo su voluntad siempre, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y para concluir, yo quisiera mencionar que este ejemplo de Jesucristo, este ejemplo supremo, le sirvió de modelo a Pablo. Y yo deseo, mis hermanos, mis amigos, deseo que también a nosotros nos sirva y nos inspire para decir, por su gracia estoy mejor de lo que merezco y declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo espero que en fe, que este mensaje, esta enseñanza, estos textos, los lleve el Señor hasta el fondo de nuestro corazón y nos ayude para ser obedientes con Él y hacer no nuestra voluntad, sino la de Él. Y tener presente de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sin olvidar que tenemos que estar unidos a Él, dependiendo de su palabra y tener siempre su palabra en nuestra vida para poder actuar de acuerdo a su voluntad y sus designios. Yo te invito a que juntos oremos para darle gracias a Dios y pedirle que use este mensaje para bendecirnos y ser esos creyentes, esa iglesia que lo represente dignamente. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria y alabanza. Te rogamos, Rey y Señor, que tú, Padre, perdones nuestras actitudes, Padre, que no dan un buen testimonio. Esas actitudes, Padre, que demuestran nuestra autolástima, nuestra ingratitud, nuestro descontento. Padre, perdónanos porque muchas veces hemos perdido el gozo. Hemos perdido el contentamiento, Señor, cuando no debiera suceder así, porque tú eres nuestro gozo. Y nuestra mayor alegría es saber que estamos anotados en el libro de la vida y agradecidos por la obra de Jesucristo en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y ahora saber que hemos sido perdonados, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos por nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Redentor. Gracias, Padre, por tu perdón y una vez más te rogamos que tú uses este material, este sermón, esta enseñanza para transformar nuestras vidas y ser embajadores dignos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
por siempre adorarte a ti. Solo me imagino, solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Pasaré ante ti, Cristo, no me asombraré, me sostendré en tu presencia, o de rodillas caeré, cantaré, aleluya, no siquiera podré hablar, solo me imagino, solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Pasaré ante ti, Cristo, no me asombraré, me sostendré en tu presencia, o de rodillas caeré, cantaré, aleluya, no siquiera podré hablar, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino. Lo único que haré será por siempre adorar.